La desdolarización a nivel global avanza a pasos agigantados. Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Realpolitik Room y tal como avanzaba en la presentación del programa, vamos a hablar sobre la desdolarización que está teniendo lugar a nivel global, algo que ha sido acelerado con el conflicto en Ucrania, ¿no? Esta guerra entre Rusia y Estados Unidos con Ucrania como agente proxy. Para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás vos? Yo encantado como siempre de estar con vos y con la audiencia de tu canal. Muchísimas gracias, Cristian. Si te parece, Cristian, vamos a comenzar hablando, ¿no? Vamos a hablar, ya dijimos, de la desdolarización, pero creo que se hace pertinente para enfocar este tema, primero hablar de lo que está pasando, ¿no? Ponernos en situación de lo que está pasando en este momento. Por ejemplo, tenemos aquí esta noticia publicada por el periódico Ámbito, que debes conocerlo, ¿no? Dice, BRICS versus dólar preparan moneda común con el respaldo del oro. El futuro de la hegemonía mundial de la divisa estadounidense sigue en debate, mientras el bloque de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica daría un paso adelante en el proceso de desdolarización global. ¿Cómo se presenta esta situación actual de desdolarización que hace un par de años se hablaba bastante, ¿no? Que el dólar se usaba cada vez menos, pero que digamos que la guerra está siendo un acelerador en este proceso, Cristian? Sí, sin duda, Javier, porque, a ver, gente entendida en la materia, analistas que hablaban de esto desde hace años que se viene hablando de esto, todos ellos vaticinaban que de darse este proceso de desdolarización, esta caída del billete verde como instrumento de pagos a nivel internacional, se iba a dar, pero de una forma muy paulatina, digamos décadas para que esto suceda. Sin embargo, yo creo que estos plazos se están acortando de una manera vertiginosa, como vos bien señalabas, y justamente a raíz de las mismas acciones de los Estados Unidos. Paradójicamente, es el mismo país norteamericano el que está generando las condiciones para que el mundo se desdolarice rápidamente debido a la amenaza que significa el dólar para los países, utilizado como arma de guerra por la Casa Blanca, por supuesto. Y para esto, muy sintéticamente, quiero señalar un hecho que vos bien marcabas. La situación en el contexto de la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania es sin duda un acelerador de esto. ¿Y en qué sentido? Justamente en los 300 mil millones de dólares que le retienen, que le congelan a Rusia de sus fondos soberanos, ¿no? Entonces, perdón, que este occidente colectivo con estas sanciones unilaterales y legítimas pueda confiscar prácticamente el dinero, las reservas soberanas de un país, es algo que no solo afecta a Rusia, sino que es un aviso para los demás países de lo que puede suceder si en algún momento hacen algo que pueda no gustarle justamente a este gendarme mundial que es Estados Unidos. Y justamente, bueno, a Venezuela se lo hicieron con sus reservas en oro, que yo creo de una forma bastante ingenua depositadas en Londres, oro físico, digo yo. Pero, por ejemplo, si nos vamos a un país que en esta charla va a tener gran importancia, creo yo, en los próximos minutos, pero si vamos a Arabia Saudita, un país aliado estratégico de los Estados Unidos desde hace por lo menos 5 décadas. Una potencia energética, un país extremadamente rico económicamente,
y a este país de repente un destemplado y senil Joe Biden le dice al príncipe heredero al trono saudí que va a convertir a su país en un paria internacional. Bueno, a no todos los mandatarios les agrada que traten de una forma tan humillante a su país. Hay algunos mandatarios que tienen cierto nacionalismo, del que me gustaría que hagan gala algunos mandatarios en particular de mi país. Entonces, por supuesto que este país puntualmente, Arabia Saudita, yo creo que claramente está entendiendo el mensaje. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, entonces si mañana tiene que destruirlo, lo va a destruir. Entonces creo que esto mismo hace que se aceleren los tiempos y que estos países de primer orden que están representados en los BRICS justamente vayan rápidamente a volver a dotar a una moneda de intercambio internacional, de comercio internacional e incluso a las monedas nacionales de un respaldo concreto como siempre debió ser y hoy en día no lo es. Cristian, está bien siempre también, por ejemplo, ir un poco a la historia y revisar de dónde viene todo esto, ¿no? De dónde viene, por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos se haya convertido así de un momento a otro, por decirlo de un modo así grueso, ¿no? Eh, en un país con una moneda dominante a nivel mundial y tal vez el origen de esto se pueda rastrear por allá por el año 1933, cuando el presidente, entonces presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, ordenaba, ¿no? Con una orden aquí presidencial, la confiscación del oro, ¿no? Aquí está claramente el aviso, ¿no? El que dice bajo orden ejecutiva del presidente, publicado el 5 de abril de 1933, todas las personas son requeridas a entregar antes del 1 de mayo de 1933 todas las monedas de oro, certificados de oro que ahora posean, ¿no? Eh, entregarlos a la Reserva Federal. ¿Qué estaba pasando en ese momento y qué es lo que empieza a pasar, Cristian? Bueno, lo que vos traes acá, este documento histórico, es muy importante para entender el contexto en el cual, eh, cómo es el derrotero del dólar. Y hay que recordar que antes de que asumiera la presidencia Franklin Roosevelt, existió ese crack del 29, esa caída de la bolsa de Wall Street, y por supuesto la consiguiente enorme crisis económica que sacudió a todo el mundo, excepto a la Unión Soviética, esto hay que decirlo. En este sentido, el presidente Roosevelt, que yo por lo menos en lo personal lo tengo en una alta estima, fue justamente el mandatario que logró poner de pie nuevamente a Estados Unidos de esa situación en la que había caído. Y el dólar, como todas las monedas, o prácticamente todas las monedas a nivel mundial, se regían por el patrón oro o el patrón plata. O sea, tenían que representar la cantidad de las reservas en estos metales preciosos que tenían como para darle justamente ese respaldo. Una convertibilidad, básicamente una convertibilidad a oro o a plata. Lo que hace, a ver, como después de esta crisis en Estados Unidos, justamente la gente perdía la confianza en los instrumentos económicos del país, en este caso el papel moneda, era como decir, bueno, mi dólar representa tanto en oro, pero yo quiero el oro físico para atesorarlo en mi propiedad. Yo hago una pequeña comparación, es como aquí en Argentina cuando existió la convertibilidad a dólar, del peso al dólar. Esto se manejó de una forma virtuosa, más allá de algunos aspectos que podríamos analizar, pero sería materia de otro programa, pero se manejó de forma virtuosa. La gente creyó que el peso representaba un dólar hasta que empezó una crisis económica. En ese momento la gente fue al banco y dijo, bueno, está bien, lo representa, pero dame el dólar que me parece más confiable. Ahí estalló todo por los aires. Roosevelt muy inteligentemente lo que hace es abolir el patrón.
no el patrón oro, sino abolir la convertibilidad del dólar a oro para los particulares. Entonces, obligó a la gente a ahorrar en dólares, obligó a la gente a confiar en el dólar, en la moneda nacional. Y no solo eso, sino que bajo penas de cárcel en caso de no cumplirlo. Además, Cristian, si me permites un momento, hizo una jugada, ¿no? Porque acá habla esta publicación, ¿no? Dice que la orden ejecutiva 6102, por la cual se prohibía la posesión privada de oro físico de inversión a los ciudadanos estadounidenses, la firmó, bueno, como decíamos, ¿no? El 5 de abril de 1933 Roosevelt. Pero acá está la trampa, ¿no? Porque como dice la frase, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Cuando se aplicó la orden ejecutiva 6102, la onza de oro tenía una fijación fija de $20.67. A través de la aplicación de la orden ejecutiva 6102, Roosevelt fue capaz de devaluar el dólar frente al oro, aumentando su precio a $35, algo que el gobierno únicamente podía hacer controlando el suministro del metal. Esto es una clave también, Cristian, para entender. Claro, Roosevelt no hizo ni más ni menos que utilizar una herramienta de la política monetaria que es la devaluación. Generó un dólar mucho más competitivo con esta maniobra que hizo, que es justamente una barbaridad cuando hay gente que propone, por ejemplo, todo lo contrario, la dolarización en mi país, por ejemplo, en la Argentina. Perder la soberanía que significa tener una moneda nacional que te permite justamente hacer este tipo de políticas monetarias, como puede ser una devaluación que en ciertos contextos puede ser virtuosa para dotar de mayor competitividad a nivel internacional a tu divisa. Ahora bien, Roosevelt, por supuesto que mantiene la convertibilidad del dólar a oro para transacciones entre países. Entonces, a nivel de comercio internacional, el dólar siguió estando respaldado por el oro. Esto, por supuesto, que llegados los tratados de Bretton Woods, hay que recordar antes que una moneda muy importante para el comercio internacional previo a Bretton Woods en el año 44 era la libra esterlina. En Bretton Woods, por supuesto, haciendo presión a Estados Unidos sobre el contexto internacional, finalización de la guerra, era prácticamente el único país que había salido fortalecido del enfrentamiento mundial, logra que el dólar pase a ser, mediante estos acuerdos, la moneda de intercambio mundial y la referencia para el resto de las monedas. Esto, por supuesto, que le da muchísimas ventajas al país norteamericano y se mantuvo de este modo hasta el año 1971. En ese momento, justamente, cuando muchos países europeos, especialmente Francia, empieza a utilizar, cuando después de la posguerra empieza ya a recuperarse económicamente, el presidente, por ejemplo, Charles de Gaulle, justamente de Francia, empieza a enviar barcos a Estados Unidos cargados de dólares para justamente hacer efectiva la convertibilidad y que esos barcos regresaran a Francia cargados de oro. Esto sucedió varias veces y fue lo que hizo tomar la decisión al presidente en 1971, al presidente Richard Nixon, de abolir, a partir de ese momento, creo que fue en el mes de octubre, abolió la convertibilidad del oro, del dólar a oro, abolió el patrón oro justamente, y dijo que la economía norteamericana, al ser la más poderosa del mundo, justamente el dólar no necesitaba más que eso para estar respaldado. Evidentemente, el próximo paso que voy a señalar, Javier, es que esto, por supuesto, que no era del todo cierto, porque empezó a tener a nivel mundial efectos esta violación unilateral de dejar de esta convertibilidad, este patrón oro, y ahí Estados Unidos, en particular, digamos, la administración Nixon, con también un alto protagonismo de Henry Kissinger, hace las negociaciones necesarias con Arabia Saudita para, a cambio de seguridad que le brindaría Estados Unidos, seguridad, armamento, etcétera, y digamos,
hacer la vista gorda a ciertas situaciones que para otros países son escandalosas, falta de democracia, de libertad de expresión, etcétera, hacer la vista gorda a todo eso, pero conseguir que Arabia Saudita, siendo en ese momento el mayor productor mundial y exportador de petróleo, impusiese a todos sus clientes que a partir de ese momento únicamente se iba a hacer transacciones en la moneda norteamericana. De ese modo, por supuesto, lo que se consigue es que todo el mundo se ve obligado a demandar la moneda, el dólar justamente, y esa demanda y esa utilización que a partir de ese momento se empieza a hablar del petrodólar, es lo que justamente genera que Estados Unidos haya podido hasta el día de hoy, y hoy eso se pone en disputa y en jaque, haya podido emitir alocadamente su divisa, fortalecerse militarmente debido a esta emisión descontrolada que simplemente necesitan emitir dólares y punto. Esto no refleja la inflación que debería reflejar porque justamente está esta demanda internacional del billete verde y le da, por supuesto, ni que hablar de las ganancias de todas las transacciones internacionales. Entonces, por supuesto que esta situación fue beneficiosa para Estados Unidos, en gran medida lamentable para el resto de las economías, especialmente de los países más vulnerables en el sentido económico. Y bueno, justamente cuando este billete, esta divisa, empieza a ser utilizada no solo de esta manera, sino como arma a través de las sanciones, etcétera, es cuando justamente yo diría que la Casa Blanca misma se pega un tiro en el pie. A propósito que hablas de eso, ¿no? De utilizarlo como arma, vamos a un reconocimiento público que hizo hace pocos meses el senador republicano Marco Rubio. Aquí estamos viendo la publicación y una cita de lo que dijo Marco Rubio, ¿no? Senador republicano. En 5 años Estados Unidos no tendrá a quién sancionar. Esto fue que lo dijo el 4 de abril de este año. Dice, en un arranque de sinceridad, el senador de Estados Unidos, Marco Rubio, admite estar preocupado porque cada vez más países optan por alejarse del dólar y aquí se le termina todo a Estados Unidos, ¿no? Si ya el dólar no va a ser predominante, si ya no va a poder sancionar, que es el arma que utiliza para obligar a los países a hacer lo que ellos quieren, eh, ¿ante qué escenario se enfrenta el imperialismo estadounidense, Cristian? Sí, sin duda, o sea, a ver, el dólar, salvo que ocurra una catástrofe fuera de serie de proporciones bíblicas, yo creo sinceramente que no va a desaparecer como moneda y como moneda importante, por lo menos entre sus vasallos. Va a seguir teniendo su cuota de poder. El tema acá importante es que sea una moneda más, no la moneda. En ese sentido, por supuesto, Estados Unidos va a tener que reconsiderar seriamente esa forma de endeudarse descontrolada que hoy asciende a más de 30 billones de dólares la deuda norteamericana. Billones, o sea, 30 millones de dólares. Eh, por supuesto que si se diversifica la cantidad de monedas con las que pueden hacer transacciones los países, esto también, como decía Marcos Rubio, le va a quitar la posibilidad de sancionar mediante la prohibición del uso del dólar. Si tenemos otros instrumentos con los cuales hacer las transacciones, no tiene sentido que me sancionen, que me prohíban usar el dólar si yo puedo comerciar, por ejemplo, con China en yuanes, si yo puedo comerciar con Rusia en rublos, en las distintas monedas nacionales. Esto ya está ocurriendo. Las transacciones justamente entre Rusia y China van en este aspecto, entre rublos y yuanes. Lo mismo está pasando con la India. Lo Arabia mismo Saudí mismo. Arabia Saudita ya está considerando, y tengo entendido que ya está haciendo algunos contratos en otras monedas que no es el dólar, eh, porque no tiene mucho sentido. Esto lo dijo justamente a raíz de lo que dijo el presidente Lula de Brasil
son estas declaraciones de Marcos Rubio, cuando junto con su colega Xi Jinping se preguntaba en voz alta, Lula da Silva, qué sentido tenía que China y Brasil comercien en dólares cuando pueden hacerlo en sus monedas nacionales. Si lo pensamos, no tiene ningún sentido. Ahí será una cuestión de ver la confianza que a un país le da la moneda del otro, si realmente es una divisa que se maneja con seriedad, me refiero a la inflación. Por ejemplo, hoy la Argentina, si yo fuese China, y no sé si le aceptaría un pago en pesos. Lo mismo se podría decir de Turquía por los niveles de devaluación que van sufriendo sus monedas. Pero países que tienen economías sólidas como China, Rusia, Arabia Saudita, Irán, India, y tienen intercambio de mercancías, no tiene mucho sentido que usen una tercera moneda. Además, esto es otro punto que también en uno de los artículos que mostrabas justamente aparece, esto de respaldar nuevamente a las monedas en un bien real, concreto, que ya hay países que podrían hacerlo en oro, restablecer el patrón oro, como son O en Rusia, China. petróleo mismo, materias primas, ¿no? Exactamente, o sea, Rusia y China, por ejemplo, podrían tranquilamente respaldar en oro porque tienen inmensas reservas del metal dorado. Ahora, lo que se está hablando es que se puede respaldar en otros commodities, como vos bien decías, el petróleo, el gas, el litio, cereales, lo que cada país maneja, las riquezas que cada país maneja. Porque de hecho, lo que hizo Charles de Gaulle tiene que ver con querer anticiparse a lo que estaba planeando Estados Unidos, que era en definitiva quedarse con el oro de todos los demás países que pudiese. Pero en la realidad, los billetes funcionan como pagarés, como elementos de cambio, y el que respalde una materia prima no significa que va a mandar continuamente barcos a buscar litio y devolvémelo y dame otra cosa, sino que los países tienen continuamente comercio y lo importante es que la moneda esté fijada a un bien concreto. Y a su vez, lo que dicen los BRICS es crear una moneda para el comercio internacional entre países que esté respaldada por las monedas nacionales que a su vez están respaldadas por un bien genuino. Sería ni más ni menos, Javier, que volver al origen del papel moneda cuando se inventa en China, ya hace muchos siglos atrás, y era justamente una nota del emperador que decía que ese papel que tenía un chino en sus manos representaba tanta cantidad de oro que podían ir a reclamar al tesoro del emperador cuando quisieran. Tenían que confiar en el emperador y que representaba eso. Hoy en día, el dólar, el euro son, entre comillas, monedas fuertes que en realidad no están respaldadas por nada. Entonces, por esto mismo yo creo que incluso el viejo continente, que sabemos que carece de riquezas naturales, carece de tantas cosas, de energía, bueno, esto puede llegar a poner las cosas en su lugar, poner blanco sobre negro y de repente ver cómo lugares que históricamente han sido despreciados por este occidente, han sido menospreciados, como el continente africano, de repente tiene mucho más con qué respaldar su moneda que en realidad lo que concretamente puede respaldar Europa, por ejemplo. Cristian, y si seguimos moviéndonos en esto, ¿no? En los intereses, en las preocupaciones que tiene cada vez más Estados Unidos, eh, mirá cómo son las cosas, ¿no? Porque hay una publicación que tenemos aquí para compartir del Financial Times, ¿no? Y el titular precisamente es: Ucrania ataca buque naval ruso en la primera amenaza a la infraestructura petrolera. Moscú minimiza la magnitud de los daños causados por el ataque con aviones no tripulados en la infraestructura y la base militar en Novorossiysk. Esta noticia del Financial Times habla de que Ucrania amenazó la infraestructura de exportación de petróleo que ayuda a financiar, dice el Financial Times, la invasión de Moscú por primera vez utilizando un ataque con aviones no tripulados para dañar un buque de la Armada rusa a las afueras del puerto de Novorossiysk.
habla, ¿no? Ucrania de que lo fundamenta en que es un objetivo militar y no sé cuánto, pero la cuestión es que esto a Estados Unidos no le ha hecho mucha gracia, ¿no? Porque aquí tenemos, por ejemplo, dice que si bien Estados Unidos ha tolerado ampliamente los ataques ucranianos en suelo ruso siempre que no utilicen armas suministradas por Occidente, es probable que el ataque a la infraestructura de exportación de petróleo cause preocupación en la Casa Blanca y otras capitales occidentales. Estados Unidos ha liderado el impulso para mantener el petróleo ruso en el mercado para evitar que los precios globales aumenten y dañen la economía mundial, y la administración del petróleo y la administración del presidente Joe Biden desea que los precios se mantengan estables antes de las elecciones presidenciales del próximo año. Eh, ¿Hasta qué punto llegan los intereses, las cosas, y hasta qué punto también Ucrania con sus acciones puede arruinar un poco a Estados Unidos, ¿no? Bueno, Javier, esto sucede cuando vos dotas de poder y de impunidad a, a un mandatario que es víctima del consumo descontrolado de drogas, como es el caso de Zelensky, cuando Occidente finge demencia y parece no ver los ataques terroristas que hace el régimen de Kiev. Eh, entonces, ante ese grado de impunidad, donde parece que tiene carta blanca para hacer lo que quiera este régimen, bueno, de repente en un momento termina afectando algo que sí son intereses norteamericanos y ahí es cuando se dan cuenta que crearon un monstruo que les termina jugando en contra. Lo mismo le pasó con los mujahideen en Afganistán, lo mismo les pasó con Al Qaeda, crearon monstruos que después no pueden controlar. En este sentido, yo querría señalar un par de cosas. El ataque a este buque petrolero en el Mar Negro no se puede, bajo ningún punto de vista, decir que era un objetivo militar. Este es un objetivo absolutamente civil, es un buque civil petrolero y es, sin lugar a dudas, un ataque terrorista. Y es un ataque terrorista que tiene implicancias, podría haber tenido implicancias medioambientales enormes. Imagínense un derrame de petróleo de esa envergadura en el Mar Negro. Ahí es donde parecería ser que Greta Thunberg y todos los gretos que andan por el mundo hablando de ecología, parece que esto no sería un problema medioambiental, miran para otro lado. Entonces, yo creo que en esto hay que poner especialmente la lupa y seguir machacando de alguna manera en este accionar terrorista que tiene el régimen de Kiev, porque en Occidente parece que se naturaliza que se le ponga una bomba en el asiento de su vehículo a una joven periodista, como era la hija de Alexander Dugin, a Daria Dugina. Parece que se naturaliza que se mate a través de una bomba en una estatuilla a un también periodista y bloguero como era Tatarsky. Parece que, o sea, ahí la prensa internacional parece que no pone el grito en el cielo, no eran periodistas o eran de menor envergadura, o el colega tuyo que fue asesinado a través de las bombas de racimo. Parece que hay una doble vara. Bueno, los que tenemos por ahí la posibilidad de expresarnos en algún medio, como en este caso es el tuyo, tenemos que alzar la voz, porque esto es terrorismo puro y duro. El ataque con un camión bomba al puente de Crimea fue un acto de terrorismo puro y duro, al igual que el nuevo ataque que se cobró la vida de ese matrimonio y dejó huérfana y herida a la hija del mismo. Y así podríamos enumerar cantidad de actos terroristas de este régimen y, y no permitir que este occidente colectivo finja demencia y nos diga que el ataque de Rusia a una pizzería llena de altos mandos de la OTAN y de militares y era un acto terrorista cuando era un objetivo militar porque se estaba utilizando esa infraestructura
para justamente estas reuniones de estos mandos de la OTAN. Y cuando Kiev ataca un objetivo civil, o no dicen nada o dicen que está justificado y que, bueno, es un objetivo militar, cuando son objetivos civiles. Entonces, bueno, creo que en ese sentido es una tarea la de intentar por lo menos poner blanco sobre negro y en la medida que uno puede decir esta verdad a los cuatro vientos, Javier. Te propongo ahora, Cristian, recorrer una publicación del Wall Street Journal, ¿no? Porque está todo conectado, evidentemente, está todo relacionado, ¿no? El título es Occidente atacó la economía de Rusia, el resultado es otro punto muerto. Dice que el hecho de no poner rápidamente de rodillas a la economía rusa por su invasión de Ucrania refleja un punto muerto más grande en el campo de batalla. Y bueno, y ahí se desarrolla la noticia, ¿no? Habla, por ejemplo, de que semanas después de que Rusia invadiera Ucrania, un funcionario de la Casa Blanca advirtió a Moscú que una serie de sanciones lideradas por Estados Unidos podrían reducir a la economía de Rusia a la mitad. En realidad también la secretaria de prensa de aquel momento de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que logramos aplastar la economía de Rusia, ¿no? Pero eso nunca pasó. Luego, la semana pasada, el Fondo Monetario Internacional, dice la noticia, dio algunas noticias optimistas para el Kremlin, diciendo que ahora espera que la economía de Rusia crezca un 1,5%, respaldada por un amplio gasto estatal. Esto sigue, dice, una contracción del 2,1 del año anterior. Y dice, los economistas esperan que las sanciones hagan que Rusia se estanque en los próximos años y las fallas ya están emergiendo, dice, ¿no? Pero el fracaso de Occidente para poner rápidamente de rodillas a la economía rusa por su invasión refleja un punto muerto más grande en el campo de batalla. Allí, a pesar de una gran cantidad de ayuda letal occidental a Kiev y el apoyo económico a la causa ucraniana. Y esto, además, va atado a otra información que tenemos por aquí para presentar también. Vamos a entrar a Twitter, ¿no? Para compartir primero esta noticia, ¿no? Que uno puede visitar allí, pone uno en el buscador de Twitter, por ejemplo, Rusia, primera economía de Europa, y ahí aparece, ¿no? Que el PBI, el PIB de 2022 de Rusia aparece en quinto lugar, ¿no? Primero China, segundo Estados Unidos, tercero India, cuarto Japón, quinto Rusia, y por debajo siguen Alemania, Indonesia, Brasil, Francia en noveno lugar, Reino Unido en décimo lugar, y por supuesto que hay muchos comentarios diciendo que no, esto no es así. Por eso nosotros nos trasladamos a la fuente, ¿no? Que la fuente, en este caso, es precisamente el Banco Mundial. Si uno, por ejemplo, pone en Google, ¿no? El buscador, y allí uno escribe precisamente Gross Domestic Product 2022 World Bank, aquí hay un link precisamente del Banco Mundial, ¿no? Si uno cliquea ahí, sale esta lista y precisamente muestra a Rusia en quinto lugar. O sea que esto es un documento oficial del Banco Mundial. Y bueno, uno se pregunta, ¿no, Cristian? ¿De qué le ha valido todo esto a Estados Unidos? ¿De qué le ha valido esto al occidente colectivo? Teniendo a una Rusia que es cada vez más fuerte económicamente, ¿no? Y que en principio como que las cosas no están yendo como quisieran, ¿no? Sí, concuerdo con vos, Javier, y yo me acuerdo hace tan solo 2 o 3 años atrás, incluso cuando ya se preveía un desenlace lamentable y justamente lo que después conllevó el inicio de la operación especial militar, cuando ya se viese esa tirantez, habían algunos analistas supuestamente entendidos que pretendían minimizar a Rusia, alegando que tenía una economía más pequeña o similar a la de Italia. Y me parece que ellos mismos creyeron su discurso y justamente fueron presa de esto y no entendieron que la economía de Rusia no es para nada
similar a la de Italia. Si vos te fijás en fríos números que hablan de cuestiones que incluso tienen que ver con una economía financiera y no productiva, te pueden decir una cosa, pero cuando en realidad la riqueza del país es tan inmensa como es la de Rusia, y no es por supuesto el caso de Italia, hacer esa comparación es una falacia en toda orden, en toda regla. Es algo que yo podría decir que es un ejemplo de esto, por ejemplo, es lo que pasó con China cuando pretendió Estados Unidos imponer esa limitación a la adquisición de semiconductores, de estos famosos microchips, por parte de China, y las máquinas litográficas creo que son las que producen este elemento. A lo cual China respondió, bueno, está bien, si Estados Unidos toma esa medida, nosotros vamos a tomar la medida de prohibir la exportación de dos tierras raras fundamentales para la producción de estos mismos circuitos, que son el galio y el germanio. Y ahí Estados Unidos no supo cómo responder. Era un tiro bajo la línea de flotación, porque ellos pueden fabricar estos semiconductores, pero no tienen los elementos, las materias primas para hacerlos. ¿Y quién los tiene? Lo tiene China, lo tiene Rusia, lo tiene África. Solo falta que, bueno, no los estamos fabricando hoy en nuestro territorio. Dale, ni siquiera te digo unos años, dale unos meses y ya lo van a fabricar en su territorio. China es un ejemplo de eso. O sea, lo que quiera hacer China, lo hace. Tiene el ingenio, tiene las ganas, tiene la vocación y tiene el patriotismo para hacerlo. Lo mismo Rusia. Rusia puede no elaborar algo, pero tiene todo al alcance de las manos para poder elaborarlo, y si no sabe hacerlo o no lo hace aún, poder realizarlo. Entonces, yo creo que Estados Unidos y este occidente colectivo perdieron de vista esto, perdieron de vista esa máxima que dice que las guerras se ganan en las fábricas, y Rusia está demostrando eso, cómo ha incrementado la producción de armamento cuando Estados Unidos y Europa ven mermadas sus reservas de municiones. Por esto, bueno, lo dijo Biden, no lo digo yo, cuando dijo que le daban las municiones de las bombas de racimo porque se habían quedado sin proyectiles de 155 milímetros en todo el arsenal norteamericano. Entonces, justamente este potencial que tiene este sur global, también llamado mayoría global, porque es una mayoría global frente a este occidente colectivo, creo que está dando pruebas o está, digamos, demostrando cómo la valorización de las riquezas de un país me parece que se tienen que recalcular y que van por otro lado y no por los parámetros que este occidente tiene. Y entroncado con esto, creo que también es lo que señalaba hace pocas semanas atrás el presidente Putin, cuando dijo que el mundo debía dirigirse a una economía justamente productiva, en contraposición a esa economía financiarizada que es ni más ni menos que números totalmente artificiales. Esto no recuerdo bien si lo dijo en el Foro Económico de San Petersburgo o si lo dijo en la cumbre Rusia-África, pero bueno, el concepto creo que es muy demostrativo de hacia dónde tiene que ir, y justamente esto va en consonancia, como decía recién, y con esto cierro, con en qué se basan o deberían basarse las verdaderas riquezas de los países. Muchísimas gracias, Cristian, por tu presencia este día en Realpolitik Room. Por favor, Javier, gracias a vos como siempre por invitarme, y bueno, invito también a tu prestigiosa audiencia a pegarse una vuelta por mi canal, La Verdadera Política con Cristian Lamesa, que bueno, van a encontrarse con material como este que tan gentilmente me cedes, y con otras entrevistas en otros medios donde me invitan. A darse una vuelta por allí también a suscribirse.